Ayer finalmente era el día del fallo en la causa adecuación forzosa del Grupo Clarín, que se llevaba contra el ex titular de la AFCA, Martín Sabatella, y funcionarios obviamente de su gestión. Los funcionarios fueron absueltos, Martín Sabatella fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, es decir, no va a preso ni mucho menos, claro. no es efectiva, son 3 años mínimo, e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Obviamente esto fue un fallo en primera instancia, esto fue apelado por la defensa, apelado las dos cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con el veredicto en sí y con el tema de cargos, ¿no? Porque actualmente preside también la ACUMAR, va a mantenerse en ese cargo hasta tanto el fallo, la sentencia de ayer no esté firme. Pero para hablar de este caso nos comunicamos con quien fue el abogado también de la AFCA, alguien que viene trabajando hace muchos años también dentro del sabatelismo. Me refiero al doctor Sergio Surano, a quien ya tenemos en línea. Surano, ¿cómo te va? Darío te habla, ¿cómo estás? Buen día, Darío, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí con Ubaldo en Estación Central, analizando el fallo de ayer, en donde bueno, la mayoría de los funcionarios del AFCA fueron absueltos y Martín Sabatella fue encontrado culpable de adecuar forzosamente al Grupo Clarín. ¿Qué lectura hicieron respecto de este tema? En principio, todos los funcionarios, con excepción de Martín Sabatella, fuimos absueltos. Y la lectura que hace uno es simplemente que esto se trata de un escarmiento de los sectores de poder concentrado, sobre todo un sector mediático concentrado como es el Grupo Clarín, para que ningún funcionario se atreva a tomar alguna medida que pueda perjudicarlos, aunque esa medida sea pedirles que cumplan la ley. Esto es un parangón que hago yo con esa imagen que vimos muchas veces por televisión, por Canal 13 obviamente, o por TN, donde un oficial de justicia irrumpía en la casa del periodista Víctor Hugo y le bajaba los cuadros y se los llevaban y se los secuestraban en un embargo y una persecución desde hace más de 10 años porque un día pasó un gol de Boca cuando el fútbol no tenía TN. Es esa persecución a quienes no se arrodillan, a quienes no se asustan ante la presión y la prepotencia de estos grupos económicos. El fallo está dentro de ese marco de lo que fue el lawfare, dentro del marco de lo que tiene que ver con la guerra jurídica y la guerra periodística, y dentro de lo que dijo el periodista de La Nación, Carlos Pigni, hace unos días. Esto tiene que ver claramente con eso. Acá yo leímos un poco la causa, uno veía que más que la adecuación a Clarín, lo que se ve y lo que se imputaba, lo que finalmente se juzgaba ayer, era si hubo parcialidad, ¿no? Si a algunos grupos se la dejaba pasar y a otros se les caía con la ley. El problema no es caerle con la ley a un grupo, el problema era en todo caso hacerse el distraído con otros. Y siempre jugó, digamos, como argumento de esta teoría el hecho de que Telefe no tuvo que desinvertir, ¿no? Ahí, Sí. ¿cómo explican esa? Bueno, en principio a mí me alegra que alguien que ha dado una leída que debe ser muy, muy minuciosa a la causa, que son muchísimos cuerpos, pueda saber de qué eso nos imputaba, porque el pedido de nulidad que hicieron todas las defensas fue que nunca estuvo clara la imputación, a tal punto que el juez llegó a decir que la imputación era en sí el trámite del expediente, porque no nos pudieron imputar un hecho, no había una sola acción típica, una sola acción que pueda encuadrarse dentro de lo que es un delito. Fíjate que si fuera lo que vos decís, que no ha sido así, yo ahora voy a explicar por qué no ha sido así, pero si fuera lo que vos decís, cuando un juez dicta una sentencia condenando a alguien y contradice una sentencia que dictó en otro caso similar, uno lo que hace es apelar, recurrir a la Cámara, explicar esta situación y eventualmente la Cámara lo revierte. Esto es un caso común. A nadie se le ocurriría por eso hacerle un juicio penal y pretender que el juez tenga una pena privativa de libertad o ningún tipo de pena, porque no es un delito. Entonces, aun si eso fuera cierto, que reitero, no lo es bajo ningún concepto, ni siquiera es parecido a que eso haya pasado. Ese es un invento de los medios hegemónicos, porque vos fíjate lo siguiente, es una ecuación muy fácil. Ningún medio ha tenido que desinvertir, o las propuestas significaban una desinversión como la del Grupo Clarín. Nuestra ley, esta ley que se sancionó
por el Congreso de la Nación, preveía que se podían tener 24 licencias de cable. Clarín tenía más de 200. Pero claro que, por ejemplo, en Italia se autorizan 3 licencias de TV y 7 de radios. Que hay países donde si tenés un diario, Estados Unidos, si tenés un diario que tiene más del 20% de la tirada, no puede, del mercado digo, no puede tener ningún otro medio de prensa, de comunicación. Es decir, nuestra ley era una ley que estaba muy por debajo de la regulación estatal en los países supuestamente que el Estado no se mete, y se metía muchísimo más que nosotros. No, en esa, obviamente, uno siempre estuvo de acuerdo en que la ley de medios estaba en lo correcto, en el camino correcto, y que Clarín debió haber desinvertido, pero uno también entendía que tendría que haber desinvertido Telefe, y que no podría haberse vendido el grupo de C5N a Cristóbal López. No sé, la causa en sí creo que era por abuso de autoridad, pero... No sé. Abuso de autoridad es el abuso que comete una autoridad, es decir, alguien que no es autoridad para dictar una norma, o aquel que teniendo la facultad y la competencia para hacerlo, lo hace en forma abusiva del derecho, más allá del derecho que tiene. Ninguna de estas dos circunstancias se dieron en esta causa, ninguna. Porque de haberse dado alguna de estas circunstancias, quienes dictaron la norma no fue Martín Sabatella, fue el directorio. Sabatella no puede dictar una norma, las normas las dicta el directorio. Esto sería lo mismo que condenar por una ley, fíjate lo que te digo, por una ley al presidente de la Cámara de Diputados y no a los diputados que votaron la ley. Es decir, están todos absueltos los miembros del directorio que votaron como Sabatella, porque no hay delito. Lo que se necesitaba era, y fue lo que Clarín buscaba, titular de que aquellos que se meten conmigo pierden. Porque yo te reitero, aún en el caso de que fuera como vos decís, que yo he analizado en profundidad y en detalle cada uno de esos expedientes, y eso no ha pasado, y de eso no es de lo que se nos acusaba, no se nos acusaba de eso lo pusieron como un detalle más dentro de una pintoresca gama de imputaciones que ninguna constituía en sí un delito, porque ni siquiera eso es un delito. Porque si eso fuera un delito, bueno, te reitero, los tribunales tendrían que todos los días destituir jueces. Cuando uno dice, cita una jurisprudencia contraria a la que el juez está diciendo ahora, está diciendo eso. Está diciendo, en todos estos casos se falló A, y en este se falló B. ¿Cómo puede ser? Ayer uno hace una apelación de una denuncia penal. Ayer mismo adelantaban que esto se va a apelar, me refiero al fallo del juez federal Ariel Lijo de ayer, porque aparte conlleva esto una inhabilitación para cargos públicos, ¿no? Y Martín Sabatella hoy está también al frente de un organismo público. Mientras el fallo no esté firme, no tiene problemas para seguir en funciones, ¿no? Sí, en nuestro país, sin perjuicio de que el macrismo se encargó de que se pusiera en duda este principio, sigue rigiendo el principio de inocencia. Toda persona es inocente hasta no tener una condena firme en su contra. Esto es tan así que por la voladura de un pueblo entero para ocultar armas con condena de 2 instancias, sigue estando libre el doctor Menem, que está procesado por la voladura de Río Tercero. Y hay presos o condenados en 2 años por este tipo de circunstancias. Es decir, a mí me parece que el tema de la justicia, cuando la justicia habla de abuso de autoridad, hay que ver cómo utiliza su autoridad la justicia. Porque realmente este ejemplo, este parangón entre 2 casos extremos que acabo de poner, el que mata a 300 tipos, o el que está acusado de eso, porque se lo sigue presumiendo inocente, porque la justicia aún no ha fallado después de 20 años, el que mata a gente, o que está acusado, reitero, porque no puedo decir que no mataba a nadie, el que está acusado del contrabando de armas, de todas esas cosas, libertad, y ocupa cargos públicos desde hace 20 y pico de años, y nadie lo cuestiona, nadie. Bueno, porque no afectó los intereses de un grupo económico como Clarín. Cuestionado está, pero sigue ahí sentado en la banca. Sí, yo no escucho notas de los periodistas sobre ese tema todos los días, como sí he escuchado todos los días durante los últimos 4 años sobre gente imputada de delitos mucho menos
menores que ese. Sergio, ¿considerás que en este caso la sanción, la condena ejemplificadora que se pretende contra Martín Sabatella de alguna manera recae en él porque no pertenece a cierto establishment político al que sí pertenece Menem, por ejemplo? A ver, si uno entra a hacer una valoración política, yo creo que Menem y Clarín son lo mismo. No tengo en eso ninguna dificultad. Yo creo que hay gente de la clase política que responde a determinados intereses económicos y que se arrodilla ante esos intereses económicos. Menem fue... Alfonsín le decía a Clarín que no podía tener canal de televisión, porque tenía un diario. Con eso termina Menem. Claro. Acuérdense que es el que privatiza los canales del Estado y que permite que Clarín compre Canal 13. Es decir, sí, yo claramente creo que es así. Creo claramente que es así, es decir, no salen todos los días en los medios políticos imputados de delitos mucho más graves que el que se imputa a algunos de otra orientación política, con los cuales han estado todo el día viendo y haciendo show televisivo. Yo recuerdo la imagen de el ex ministro Amado Boudou cuando lo llevaban detenido, una imagen de vergüenza para la justicia y para la democracia argentina. Y yo no recuerdo esa imagen en ninguno... En ese momento era ministro en la Argentina o presidente del Banco Central, el tipo que contrajo el megacanje, cuya causa penal por defraudación al Estado prescribió. La dejaron prescribir y volvió a ser ministro. Claramente, en esto del trato dispar, quien no podría jamás abrir la boca sería la justicia. Sergio, todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede llegar a ratificar o no la justicia, los pone escépticos respecto a lo que pueda pasar por la otra causa que envuelve a Martín, en la que está acusado, que está referida a la administración fraudulenta por la distribución de subsidios del AFCA. Otro disparate esa causa, ¿no? Otro disparate. A ver, en esa causa lo que se intenta castigar es que los subsidios fueron entregados y favorecidos los grupos más chicos, no los grupos, los emprendimientos comunicacionales cooperativos de pueblos originarios, y eso no les gusta porque no quieren competencias locales, eso no les gusta porque pretenden comprar los cables de todos los pueblos para imponer un oligopolio como el que han ejercido durante años. Esa causa tiene que ver con eso, pero nada, es tan ridícula como esta, y no es esta causa ni lo que pueda pasar en esa lo que a uno le hace ser pesimista con la justicia. Es esto que conversábamos recién, cuando creo que Darío decía que sí, que creen que lo de Menem es reprochable y que eso es criticable. Es decir, hace 20 años que es criticable, ni hace 2, ni hace 4, ni hace 6. Alguien hablaba de la justicia del macrismo. Yo digo, la justicia es la justicia. Es la justicia. Que el macrismo ha hecho un uso aberrante de ese poder que es tan maleable y tan volátil, esto es así. Y que lo ha utilizado de una forma calamitosa, es así. Y que los medios, sobre todo este grupo, ha utilizado la justicia, pero como decía el periodista de La Nación, tenía que haber un detenido y publicamos le dijimos saber que se iba a publicar tal cosa en primera plana y al día siguiente hicieron 2 detenciones. Eso no lo digo yo, lo dijo Pagni en un reportaje. Sergio, vos recién hacías referencia al tema de las imágenes y lo que grafican, ¿no? Lo que muestran, y hacías referencia al caso de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. El hecho de que el propio Martín haya estado al frente, haya llegado con las carpetas y con toda la información pertinente a golpear las puertas, como dicen desde el Grupo Clarín, sí. ¿Pensás que ese tipo de imagen también lo ha tenido esta sanción de la justicia, hacerle pagar por eso? Yo creo que te hacen pagar porque los desafiaste, porque le hiciste ver que hay un poder para nosotros, hay un poder mayor al poder de los grupos económicos, que es el poder del Estado. Quien haya ido a cumplir con la diligencia, si hubiéramos mandado a un notificador sin que vaya el presidente del organismo, y yo formé parte de esa misma diligencia acompañando a Sabatella, nos hubieran dicho que era un gaste, que mandábamos a un empleado con 20.000 carpetas y que eso era un desastre. Además queríamos obviamente dejar una constancia notarial, porque hicimos también con un escribano. Es decir, había elementos jurídicos que hacían que ese tipo de notificación
guardara los resguardos necesarios, como era la presencia de un notario. Y la verdad que si iba a ir el notario era se justificaba plenamente de quienes estuvieran al frente sean las máximas autoridades del organismo. Además por las características de lo que se trataba, del grupo al que estábamos pidiéndole que se adecue a la ley, que era lo que pasaba en esa instancia. Pero yo te reitero, si hubiera ido el notificador solo, más allá de que yo creo que corría serios riesgos esa notificación, porque seguramente de no estar los medios, los medios estaban porque iba Sabater a notificar eso, de no estar los medios, yo no sé si hubieran abierto la puerta, si había un cartel de cerrado por duelo, cualquier cosa. Entonces, lo que tengo que hacer es de que las cosas se cumplan. Pero yo reitero, nada de lo que se hizo, no hay ningún acto que se haya hecho, y mucho menos un acto que haya cometido Sabatella, que pueda asemejarse siquiera a una conducta típica del Código Penal. Sergio, bien, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y ha sido un gusto saludarlos. Que tengan un abrazo. El doctor Sergio Surano, abogado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, que era la autoridad justamente que regulaba todo el tema de comunicaciones, que fue un nudo de la batalla entre el gobierno kirchnerista